¿Alguna vez has sentido ese escalofrío recorriendo tu espalda al recordar un encuentro extraño o inquietante? Hoy te llevo en un viaje a través de 4 historias aterradoras que te harán cuestionar la seguridad de tu vecindario y la confianza en quienes te rodean. Prepárate para sumergirte en relatos que van desde situaciones desconcertantes hasta encuentros que rozan lo siniestro. Primero conocerás a Henry, quien revive una experiencia perturbadora de su infancia, cuando una mujer aparentemente vulnerable lo arrastró a una situación que se tornó cada vez más incómoda y peligrosa. Luego, viajamos a Japón con George, donde lo que comenzó como una queja de ruido se convirtió en una serie de eventos extraños con una vecina inquietante, llevando su paciencia y su cordura al límite. En el siguiente capítulo, nos unimos a Charlotte, una joven embarazada que descubre que su vecino no solo la observa obsesivamente, sino que tiene un oscuro pasado criminal que podría poner en peligro su vida y la de su familia. Finalmente, la historia de Edward nos muestra cómo una amable pareja vecina puede esconder intenciones perturbadoras, culminando en un intento aterrador de dejarlo sin electricidad en la noche más fría del año. Acompáñame a desentrañar estos encuentros reales y estremecedores, donde cada giro y revelación te mantendrá al borde de tu asiento. ¿Estás listo para conocer la verdad detrás de estas puertas cerradas? Vamos a descubrirlo. Historia 1. Henry. Estaba revisando mis viejos cuadernos y diarios con mi novia. Fue entonces cuando encontré una entrada de diario de cuando tenía alrededor de 12 años. Me hizo recordar una época en la que solía vivir en lo que yo creía era un vecindario muy seguro y protegido. No se me permitía ir muy lejos de casa sin que alguien me estuviera vigilando, porque nuestro vecindario tenía rejas alrededor. Mis padres me dejaban pasear dentro de esas rejas, incluso si no estaban en casa. Un día, después de la escuela, estaba paseando en bicicleta por el vecindario cuando vi a una señora de mediana edad. Estaba sentada en su porche llorando y la puerta de entrada estaba abierta de par en par. Me preocupé y detuve mi bicicleta para ver qué pasaba. Me dijo que estaba teniendo problemas con su esposo y me pidió que entrara a su casa para hacerle compañía mientras se calmaba. Me sentí un poco inquieto porque sabía que era importante ser cauteloso con las personas que no conocía, pero también quería ser amable y educado. Como niño pequeño, me sentí confundido sobre qué hacer. Seguí diciendo que no a entrar y ella seguía preguntando, diciendo, por favor, solo por un momento. Necesito a alguien con quien hablar. Pero seguí negándome. Luego me pidió que esperara afuera con ella y que me quedara hasta que se sintiera mejor. Acepté esperar porque me sentía seguro en mi vecindario. Ella me pidió que me sentara en su porche mientras ella entraba a su casa y traía un par de fotos enmarcadas. Se me unió en el porche justo afuera de la puerta. Luego me mostró las fotos. Una era de un niño mayor que yo, llevando el uniforme de fútbol americano de la preparatoria local. La otra foto tenía a un hombre y al mismo niño. Ella comenzó a contarme historias sobre cómo conoció al hombre y cómo pasaron su luna de miel en Hawái. También habló sobre cómo su hijo era realmente bueno en el fútbol, uno de los mejores del equipo. Pero estaba realmente preocupada porque tenía miedo de que si ella y su esposo se divorciaban, no volvería a ver a su hijo. Comenzó a llorar de nuevo, y esta vez lloró en mi hombro. Extrañamente, saber que tenía un hijo me hizo sentir más tranquilo a su alrededor. Siguió hablando por un rato y comencé a sentirme un poco incómodo. Siguió llorando de vez en cuando en mi hombro, y yo no sabía cómo reaccionar. Seguía pensando en qué hacer, y solo asentí con la cabeza. Pero estaba más preocupado por encontrar una buena excusa para irme a casa. Siguió diciendo cosas agradables sobre mí, llamándome un niño joven y amable. También dijo, no sabes lo importante que es para ti pasar tiempo conmigo. Esto me hizo sentir un poco culpable por dejarla. Siguió insistiendo en que quería hacerme la cena como agradecimiento si entraba, pero seguí diciendo finalmente que tenía que irme. Ella me preguntó si sabía cómo usar su teléfono celular porque lo he tenido recientemente. Dije que podía ayudar. Así que esperé. Ella se fue por un tiempo y, aunque parte de mí quería irme, no quería ser grosero, especialmente porque vivía tan cerca de mi casa y podría conocer a mis padres. Seguía sintiéndome realmente ansioso mientras pensaba en irme, pero luego me convencí de quedarme. Era como una montaña de emociones
no podía simplemente irme. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, me trajo su teléfono y era un Android. En ese momento solo tenía un iPhone, así que estaba preocupado de no saber cómo usarlo. Mantuve presionado el botón de encendido por un momento y se encendió. Luego me preguntó si sabía cómo verificar los mensajes de texto. Encontré la aplicación de mensajes y la abrí. Solo había un número de teléfono y no estaba guardado como contacto en la aplicación. Luego señaló el texto y dijo: ese es él. Ese es el número de mi esposo. Por favor, léeme sus mensajes. Así que lo abrí. Había recibido un montón de mensajes que eran más o menos iguales, solo diferentes formas de decir hola y pedir una respuesta. Estaba molesta y me dijo que le leyera los mensajes de inmediato. Realmente quería saber qué decía él. Le dije que todos decían hola, con un signo de interrogación. Insistió en voz alta: léemelas. Así que comencé a leer los mensajes. Luego cerró los ojos y asintió a veces, y comentaba cosas como: él me extraña. Olvídalo, tuvo su oportunidad. Luego cambió rápidamente de ser una mujer llorona y preocupada a alguien que estaba enojada y quería demostrar que tenía razón. Algunas veces pausé mientras leía y le pregunté si quería que parara, pero me regañó diciendo: sigue leyendo. Así que seguí leyendo. Sentía que su esposo actuaba un poco loco con tantos mensajes similares. Muchos mensajes se veían casi iguales, volviendo días atrás. Mi corazón latía con fuerza y sentía que estaba involucrado en algo en lo que no debería estar. Realmente quería irme a casa, pero cada vez que me detenía, ella se ponía realmente enojada y me decía que siguiera leyendo. Luego encontré un mensaje que era diferente de todos los demás. Decía: deja de enviarme mensajes, mujer loca. Déjame en paz. Como ya le he dicho a la policía, y tengo una orden de alejamiento, si te acercas a mi familia, serás arrestada. Me sentí realmente preocupado cuando leí eso. Me hizo darme cuenta de que todos los mensajes que había estado leyendo eran de su teléfono. Me detuve y no podía creerlo, pero ella insistió: sigue leyendo. Le dije que no podía porque era muy tarde y mis padres me esperaban para cenar. ¿Por qué no vienes a cenar? Te prepararé algo. Luego les puedes decir más tarde que estabas ayudando a tu vecina. No se molestarán, te lo prometo, me dijo. Pero esta vez estaba tanto enojada como realmente preocupada. Así que le expliqué que mis padres se preocuparían y se preguntarían por qué había estado fuera tanto tiempo. Me rogó algunas veces más que no me fuera y comenzó a llorar cuando me levanté. Honestamente, me sentí mal por ello en ese momento. Monté mi bicicleta a casa lo más rápido que pude. Cuando llegué a casa, mis padres acababan de regresar del trabajo y me preguntaron dónde había estado. No les dije la verdad porque estaba un poco asustado de que no me permitieran pasear por el vecindario cuando no estuvieran en casa. Unos días después, cuando llegué a casa, vi que había 3 patrullas de policía estacionadas frente a su casa. Me sentí realmente preocupado cuando vi las patrullas de policía. Esa noche le pregunté a mis padres si sabían qué había pasado. Mi papá simplemente dijo: oh, hubo un allanamiento o algo así. Más tarde pregunté a uno de nuestros vecinos si sabía más al respecto. Me dijeron que otro vecino había llevado a una mujer sin hogar a su casa. Le ofrecieron una ducha, un lugar donde quedarse, ropa nueva y un teléfono. Incluso estaban tratando de ayudarla a encontrar un trabajo, pero resultó que ella tenía una enfermedad mental y comenzó a tener creencias extrañas, como pensar que el hijo del vecino era suyo. Eventualmente, el vecino la echó después de que ella lo molestara mucho. Entonces él fue a casa de sus padres y envió a su hijo a quedarse con su exesposa porque estaba preocupado por su seguridad. Tenía buenas razones para estar preocupado porque poco después de que se fuera, ella rompió una de las ventanas para entrar en la casa. Luego se quedó en la casa durante casi una semana, antes de que un vecino notara la ventana rota y llamara a la policía. Cuando llegaron, ella había destrozado toda la casa. Fue arrestada. Me costó creerlo, pero comprobé detrás de la casa y vi la ventana rota yo mismo.
Creo que el tipo probablemente terminó su contrato de arrendamiento y se mudó de inmediato porque tenía miedo de que ella pudiera regresar después de salir de la cárcel. No estoy seguro si alguna vez intentó regresar, pero realmente espero que le hayan contado a los nuevos inquilinos sobre lo que sucedió. Hasta el día de hoy, todavía me siento incómodo al respecto. ¿Quién sabe qué habría pasado si hubiera entrado en esa casa? Historia 2. Charlotte. Era verano en el 2016 y recién me había casado, así que nos mudamos a un buen vecindario y vivíamos en una casa adosada. Todo iba bien. Después de unos meses, descubrí que iba a tener un bebé. Mi esposo y yo estábamos muy felices, y nuestras familias también lo estaban. Aquí está la parte importante de la historia. Mis padres vivían en una casa adosada justo al lado de la nuestra, y mis abuelos vivían en una entre la mía y la de mis padres. A todos nos encantaba el lugar, y las casas adosadas eran realmente agradables. Así que decidimos vivir en el mismo lugar para estar cerca unos de otros. A mi esposo le gustaba ir a pescar en un concurso de pesca local que nuestro pueblo organizaba todos los fines de semana. Pero el torneo de pesca terminaba muy tarde, y yo solía quedarme en casa la mayor parte del tiempo. Había un par de razones para eso. Primero, me sentía enferma todo el tiempo y estaba constantemente nauseabunda. Segundo, no soportaba el olor, especialmente estando embarazada. Como no tenía mucho más que hacer, salía afuera para tomar un poco de aire fresco y pasar tiempo con mi mamá y mis abuelos por las tardes. Y ahí es cuando todo comenzó. Empecé a notar que mi vecino estaba actuando de manera muy extraña. Vivía en la última casa adosada al final del complejo. Mi vecino inquietante conducía hasta el complejo y estacionaba su auto de manera que tuviera una vista clara de mí y de mi familia cuando estábamos sentados afuera por las noches. Luego simplemente iba a revisar su correo. Después de revisar su correo, se quedaba allí durante mucho tiempo, a veces de 30 minutos a 1 hora, solo mirándonos mientras estábamos sentados en el porche de mi nana. Creo que solo me estaba mirando a mí, porque apenas podía ver su rostro y sus ojos estaban fijos en los míos. Su rostro lucía tan en blanco y realmente me daba escalofríos. Hacía esto todas las noches. Cuando se lo dije a mi familia, ellos también se asustaron. Un día, decidí ir al estanque de pesca con mi esposo y mi papá por la noche. Bueno, para ser honesta, no duró mucho. Unas horas después comencé a sentirme mal y tuve que volver a casa. Le dije a mi esposo que si me sentía mejor, volvería más tarde. Él estuvo de acuerdo y me dijo que volviera a casa y descansara. Así que volví a casa y vi un par de películas. Cuando llegó el momento de recoger a mi esposo, me sentía un poco mejor. Lo había dejado en el estanque de pesca más temprano en la noche. Así que agarré mis llaves y me dirigí al otro lado de la ciudad para recogerlo. Estábamos en camino a casa y nos acercábamos a un semáforo rojo cuando noté un auto que se acercaba rápidamente detrás de mi camioneta. Le dije a mi esposo que mirara al conductor, porque el auto se estaba poniendo peligrosamente cerca de la parte trasera de nuestra camioneta, casi tocando el parachoques. El auto estaba realmente cerca de mi camioneta, casi tocándola. Cuando el semáforo se puso verde, aceleré rápidamente, pero noté que el auto simplemente se quedó allí. Le dije a mi esposo que mirara, y justo cuando dije eso, el auto comenzó a moverse y apagó sus luces. Eran alrededor de las 2 a.m. en este punto. «Oh, Dios mío, mira», dije. «Lo sé, solo concéntrate en la carretera», respondió mi esposo. Eché un vistazo a mi espejo retrovisor y el auto había vuelto a encender sus luces y el conductor todavía estaba detrás de nosotros con las luces altas encendidas. A medida que se acercaba, volvió a apagar sus luces. Mi esposo podía ver lo asustada que estaba, y creo que él también estaba comenzando a asustarse un poco. Finalmente llegamos a nuestro complejo de casas adosadas y giré para entrar. El auto detrás de mí se detuvo cuando continué conduciendo para estacionarme en mi lugar. Después de estacionar nuestra camioneta, miré a mi esposo y ambos acordamos no bajar de la camioneta. Observamos la entrada y el auto comenzó a moverse lentamente por la calle. Pudimos ver bien el auto y fue entonces cuando me di cuenta de que era nuestro vecino inquietante. Estacionó su auto y salió, parándose en su porche y mirando nuestra camioneta. Unos minutos más tarde, entró en su casa.
Mi esposo y yo simplemente nos miramos con shock. ¿A quién se le ocurre hacer eso?, dije. Él sacudió la cabeza y suspiró, y luego entramos en nuestra casa. No podíamos creer lo que acababa de suceder. Ambos coincidimos en que era extremadamente extraño y que deberíamos evitarlo tanto como fuera posible. Otra vez que realmente me dio escalofríos fue cuando estaba en un semáforo rojo y esta vez estaba sola en mi automóvil. Me di cuenta de que el vecino estaba en el auto justo detrás de mí. Estaba tan cerca que casi me golpea. Cuando lo miré, noté que tenía una expresión realmente perturbadora en su rostro. La sensación que tuve cuando lo vi fue tan aterradora que ni siquiera puedo expresarla con palabras. Tenía la cabeza baja mirando hacia arriba con ambas manos en el volante y parecía realmente enojado, como si estuviera actuando de manera extraña. Cuando el semáforo se puso verde, comencé a conducir y él todavía me estaba siguiendo de cerca. Así que aceleré un poco y él hizo lo mismo. Estaba empezando a preocuparme mucho en este punto. Seguí pensando, ¿y si choca contra mí? Estoy embarazada de 6 meses y esto podría dañar a mi bebé. Todavía me estaba siguiendo de cerca y todavía tenía esa misma mirada aterradora en su rostro. Honestamente, parecía que quería hacerme daño. Así que rápidamente encendí mi señal de giro a la izquierda y me detuve a la derecha. Hice eso para distraerlo y poder escapar sin que me siguiera. Pero cuando me detuve rápidamente al lado de la carretera, se acercó peligrosamente a la parte trasera de mi camioneta, casi causando un accidente. Llamé a mi esposo y le expliqué lo que acababa de suceder. En ese momento estaba realmente conmocionada. Logré calmarme y volví a casa. Cuando entré en nuestro complejo, lo vi en el buzón revisando su correo. Estacioné la camioneta y luego llamé a mi mamá, pidiéndole que bajara. Le conté todo lo que acababa de suceder. Luego, salí rápidamente de mi auto y entré en mi casa, asegurándome de que todo estuviera cerrado y seguro. Mi hermana, que es como la detective de la familia, comenzó a investigar más. Pronto descubrimos que era un asesino convicto que había hecho algo terrible. Este tipo había matado a su compañero y había estado con el cuerpo muerto durante días. Luego, tenía planes de deshacerse del cuerpo, pero afortunadamente lo atraparon antes de que pudiera hacerlo. Intentó argumentar que estaba loco, pero no le creyeron y terminó en prisión. Cumplió su tiempo, pero fue liberado unos años antes de lo que debería haber sido. Una vez que supe sobre su pasado, me volví muy paranoica. Pasaron un par de meses, y un día, cuando mi papá y mi esposo estaban trabajando en la camioneta, mi mamá, mi bebé recién nacido, y yo estábamos sentados en el porche, tratando de disfrutar de la noche, cuando notamos que su auto entraba en el complejo. Estaba conduciendo lentamente por la calle, como antes. Estacionó su auto en su lugar y retrocedió para tener una vista clara de mi mamá y de mí. Giró su auto completamente para mirarnos, con la radio sonando a todo volumen. Mi mamá y yo le dijimos a mi esposo y a mi papá que fueran a verificar qué estaba haciendo. Estaban hartos de su extraño comportamiento. Dijeron que iban a preguntarle por qué nos estaba mirando. Cuando lo vieron caminando hacia su auto, rápidamente se alejó por el callejón. Dudo que alguna vez pueda escuchar esa canción nuevamente sin pensar en ese tipo. Gracias por arruinarlo para mí. Pero afortunadamente se mudó poco después de eso y no podría haber estado más feliz. Finalmente, pude sentirme segura en mi propia casa. A veces lo veo en la ciudad e instantáneamente me recuerda lo asustado que solía hacerme. Historia 3. George. Hace unos años, viví en Japón durante aproximadamente 10 meses como parte de un programa de intercambio de mi universidad. Me quedé en Hiroshima y la mayoría de las personas japonesas que conocí fueron muy amables y educadas. Pero había una anciana que vivía en el departamento junto al mío que era diferente. Un mes después de llegar a Japón, mi grupo decidió ir al Festival del Sake, que es todo sobre beber sake, una bebida alcohólica japonesa popular. Resulta que todos van allí para beber mucho y pasar un buen rato. Así que probamos muchos tipos diferentes de sake de varios lugares de Japón y terminamos muy borrachos. Luego, de alguna manera, logramos tomar el tren de regreso a nuestros apartamentos.
No recuerdo mucho excepto que llamé a mi novia y luego me quedé dormido en mi futón, que es una cama estilo japonés. A las 6 de la mañana del día siguiente, me despertó un timbre muy fuerte. Estaba confundido porque era muy temprano, pero pensé que podría ser mi amigo de abajo queriendo hablar sobre lo que sucedió la noche anterior. Miré por el pequeño agujero en mi puerta y vi a un oficial de policía parado allí. Hablé con la policía usando una aplicación de traducción y dijo que había una queja sobre ruido. Me sorprendió porque todo lo que hice fue hacer una llamada telefónica y luego dormirme anoche. Pero cuando vieron que estaba confundido, se dieron cuenta de que podría haber un error. Así que se fueron. Todavía me sentía borracho y muy confundido, pero el día continuó como de costumbre. A la mañana siguiente, a las 6 a.m., sonó el timbre nuevamente. Adiviné lo que podría ser esta vez y, cuando miré por la mirilla, vi a 2 oficiales de policía. Tuvimos la misma conversación y les dije que no había habido ruido. Luego los llevé a mi apartamento para mostrarles cómo me quedé dormido mientras veía Netflix. Fue entonces cuando me dijeron que era la vecina que vivía al lado, alguien a quien no había conocido, quien estaba haciendo las quejas. En este punto, pensé que tal vez ella simplemente estaba siendo desagradable o prejuiciosa, así que hablé con la persona de mi universidad que se encarga de los estudiantes internacionales. Él dijo que me iban a cambiar a un departamento diferente, uno en el piso de abajo. Estaba bastante molesto porque acababa de empezar a sentirme cómodo en mi nuevo lugar, pero tuve que aceptarlo. Planeaba venir al día siguiente por la mañana con el propietario para mover mis cosas y verificar mi nueva habitación. ¿Alguna vez te han despertado en medio de la noche y realmente te desajusta el día? Bueno, me fui a la cama a tiempo esa noche y me preparé para las personas que iban a venir a ayudarme a mover mis cosas, pero de repente, alrededor de las 3 a.m., mi timbre comenzó a sonar continuamente. Era tan fuerte que me despertó de inmediato. Ahora estaba realmente asustado. Ni siquiera podía moverme y no quería hacerlo. Después de unos minutos de lo que parecían ser ruidos ininterrumpidos, todo se volvió repentinamente tranquilo. Caminé lentamente hacia la puerta principal y miré por el agujero, pero no vi nada. Estaba seguro de que era mi vecina quien estaba siendo realmente extraña. No pasó nada más durante el resto de esa noche y finalmente volví a dormir. Me desperté al día siguiente todavía sintiéndome un poco asustado. Pero está bien porque mis amigos iban a venir pronto. Seguía saliendo a ver si estaban abajo, pero aún estaba en su lado y simplemente me miraba directamente. Nos miramos por un momento y luego ella se volvió rápidamente hacia su lado. Literalmente 2 segundos después, sonó mi timbre. Afortunadamente, resultó ser las personas que estaban allí para ayudarme a mudarme. Les expliqué rápidamente la situación y bajé corriendo a mi nueva habitación. En un momento, vi a la señora de nuevo actuando de manera extraña afuera. Estaba señalando hacia mi nueva habitación y preguntando a la policía si habían ido allí. Pero, afortunadamente, después de eso logré mantenerme alejado de ella. Supongo que la policía decidió dejar de responder a sus llamadas. Historia 4. Edward. Cuando estaba en la escuela de posgrado, me mudé de mi estado natal a un nuevo estado que estaba a 5 horas de distancia. Las clases se impartían en una universidad cuya área no era muy segura, así que decidí encontrar un apartamento cercano para ahorrar dinero. El lugar al que me mudé era una casa grande convertida en un edificio de 3 pisos, con una gran parte de 2 pisos añadida en la parte trasera. Me quedé en uno de los apartamentos intermedios en el primer piso y tenía un lugar de estacionamiento en la parte trasera del edificio. Por lo general, me mantenía alejado de los demás, pero eventualmente conocí a las personas que vivían en el apartamento junto al mío. Eran una pareja casada sin hijos, probablemente unos 10 o 12 años mayores que yo. Aprendí del gerente del edificio que el esposo era el hijo del hombre que poseía todo el lugar, pero desafortunadamente, el esposo había estado en un grave accidente automovilístico y tenía algunos problemas duraderos con el pensamiento y la comprensión de las cosas. La esposa era amigable, pero tenía una personalidad fuerte y ambos parecían muy ansiosos por conocerme, lo que pensé al principio que era porque se sentían solos. Más tarde empecé a pensar que podrían querer algún tipo de conexión especial conmigo,
lo que me daba una sensación extraña. A menudo se sentaban afuera de su puerta o dejaban su puerta con mosquitero parcialmente cerrada para poder verme mientras iba y venía de mi apartamento a mi coche. Nuestras charlas podían durar desde 5 minutos hasta media hora antes de que se dieran cuenta de que quería seguir con mi día. Cada vez me invitaban a su casa a cenar y tomar algo, lo cual amablemente rechazaba. Lo que lo hacía más extraño era que, aunque parecían amigables conmigo, podía escucharlos gritándose mutuamente la mayoría de las noches. A veces, esto duraba toda la noche mientras yo trataba de dormir. Tuve que soportar esto durante todo un año. Justo antes de que mi contrato de arrendamiento terminara en enero, encontré un nuevo lugar para vivir. Me volví bastante bueno evitándoles, pero cuando me estaba mudando, el esposo finalmente me atrapó mientras llevaba cajas. Me llamó y dijo: «Oye, ¿a dónde vas?». Me volteé para enfrentarlo, pero seguí retrocediendo y dije: «Oh, hola, en realidad me estoy mudando esta semana». Sus ojos se pusieron muy grandes y simplemente me miró. Luego dijo: «¿Pero nunca viniste a cenar?». Realmente no sabía qué decir excepto: «Sí, lo siento, nunca tuvimos la oportunidad». Se quedó parado en medio del camino de entrada y simplemente me miraba sin decir nada. Así que me di la vuelta y puse la caja en mi auto. Cuando dejé el complejo de apartamentos con esas cosas, conduje junto a él y él simplemente siguió mirándome con los ojos muy abiertos y sin expresión. Alrededor de 2 días después, había sacado todas las cosas adicionales y solo vivía en el apartamento con mis cosas esenciales. Una noche hizo un frío increíble, con temperaturas bajando por debajo de 0. Cuando el sol se puso, toda la electricidad de mi apartamento se apagó. No pude llegar a mi panel eléctrico y cuando llamé a la persona a cargo del edificio, no respondieron. Así que tuve que llamar a la compañía eléctrica para informarles sobre el corte de energía y reunir mis cosas para ir a quedarme en la casa de los padres de mi novia en ese momento. A la mañana siguiente, regresé decidido a mover el resto de mis cosas cuando vi el camión de la compañía eléctrica estacionado frente al edificio. Entré en mi apartamento y un trabajador se acercó a mí y me preguntó si yo era quien les había informado sobre el problema de energía. Dije que sí, y él se rió un poco. Luego dijo: «Bueno, amigo, lograste enfadar a alguien». Le pregunté qué quería decir, y él explicó: «El único problema de energía en el edificio estaba en tu apartamento. Por lo general, cuando hay un problema, el interruptor está en la posición media, pero tu interruptor estaba apagado por completo, lo que significa que alguien lo apagó intencionalmente. El interruptor está en el área de almacenamiento del sótano, pero solo el gerente del edificio o el propietario pueden entrar allí». Me di cuenta de que mi vecino había apagado intencionalmente mi electricidad en la noche más fría del año. No me molesté en hablar con él al respecto, solo quería dejar ese lugar, empacar mis cosas, y me fui sin siquiera comprobar si él o su esposa me estaban viendo irme. Y con esto llegamos al final del video. Si te han gustado las historias, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte de próximos videos. Espero duermas bien esta noche. Nos vemos en el próximo video.